Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 2-0 ante la Real Sociedad en lo que para mí es algo más que un golpe de líder, es un golpe encima de la mesa y un triunfo que tiene muchísimos mensajes y muchísimos significados al margen de lo evidente, ¿no? De la amplitud que das con respecto en la Liga a Atlético de Madrid, Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona. Que, bueno, yo considero que el Barça ya ni es rival para la Liga, pero bueno, de momento, matemáticamente lo sigue siendo. Y, bueno, lo dicho, que le metes 10 puntos al Atleti, próxima semana derbi. En fin, en ese sentido ya es una victoria clave. Un golpe, pues, tremendo del Real Madrid en esta Liga 2021-2022. Pero, claro, además ves el partido y cómo ha jugado el Real Madrid, cómo ha ido de menos a más. Y es increíble, ¿no? Ante adversidades, como que tu jugador más importante se te lesiona al comienzo del partido, Karim Benzema, entra Luka Jovic, que estaba fuera de combate, fuera de competitividad al máximo, al más alto nivel, y sale y responde como ha respondido, ¿no? Un partido donde ahora iremos con las claves, ¿no? En todos los aspectos, como digo, pero hemos trabajado tremendamente sólidos en defensa, hemos presionado, hemos metido pierna, hemos movido el balón, hemos dominado el tempo de partido, metiéndoles atrás en distintas fases, a un equipo que había recibido un solo gol en Anoeta, un solo gol, repito, y el Madrid le ha marcado 2 y le ha podido marcar un par de ellos más. Increíble. O sea, vienes de un partido donde has sufrido mucho frente al Atlético de Bilbao, algunos intentando generar dudas en torno al equipo, pero el equipo lo que hace es quitarse todas esas dudas supuestas y tirarlas a la basura. Tal cual. Un Militao descomunal. Álava tremendo también. En defensa, muy acertados todos. Pero Kroos, Modric en el medio del campo. Casemiro, incluso, que no ha estado a su mejor nivel, ha trabajado muchísimo. Y arriba, pues Vinicius es un jugador que es top. Ya Vinicius Junior es un jugador top. Hoy ha estado de 10, pero no por los regates, los detalles que ya ha dejado, claves, el gol, evidentemente, sino por lo que genera al rival y lo que genera a los compañeros. Porque para mí ha sido hoy clave la atracción que ha generado los 2 para 1, dejando y liberando a sus compañeros, y en el gol que ha marcado esa pared con Jovic, que lo hace de manera extraordinaria. Evidentemente, para mí, Jovic, Vini y Militao, los MVP del partido. No quiero dejar a Militao porque aunque no haya marcado goles, en los trabajos de los defensas muchas veces se vean menos. El trabajo de Eder ha sido descomunal, despejando por arriba, por abajo, incluso lanzando un pase en la segunda parte con la izquierda tremendo en una contra para Vinicius, que no ha marcado de milagro, ese que hubiera sido su tercer gol. Pero luego el segundo tanto en estrategia, que lo necesitábamos también, Casemiro prolongando para Jovic, que se ha tirado como un animal ante Remiro, y demostrando que, oye, quizás puede ser un ariete útil esa temporada. Algo en lo cual yo era tremendamente escéptico, pero hoy Jovic me ha callado la boca. Me ha callado la boca. Ha empezado mal, perdido, frío, se notaba la falta de actividad, pero luego se ha ido metiendo en dinámica y se ha enchufado tremendamente. Una asistencia y un gol. Muy de Jovic todo. Remate de gol de goleador, de tío de área, que va con todo, que es donde le queremos. Y luego la asistencia, como un pivote de fútbol sala, aguantando con el cuerpo y dando el balón muy bien para que Vinicius lo pusiera donde lo ha puesto. Lo dicho, es tremendo. El partido completísimo. Y luego hemos presionado, hemos trabajado colectivamente. Para mí ha sido el mejor partido del Real Madrid esta temporada. Por nuestro trabajo y también por lo que es la exigencia del rival, por lo que tienes enfrente. Creo que es muy importante poner en los contextos de los partidos a quién tienes enfrente. Y la Real es de esos equipos que está pujando fortísimo este año para estar en Europa y que para mí tiene todas las posibilidades de quedar entre los 4 primeros este año, viendo cómo está el Barça. Y vaya, hoy esos 3 puntos, yo durante el partido con la lesión de Benzema de por medio, yo decía, vamos a firmar el empate, chaval. Y ya está, y le sacamos un puntito más a Atleti, a Barça, y oye, guardamos lo que tenemos, pero esta gente no ha guardado nada. Se ha dejado todo, absolutamente todo. Y por cierto, 2 cosas. La lesión de Benzema, que hemos mencionado evidentemente, como punto de inflexión que ha respondido el equipo ante la lesión, se ha sobrepuesto, ha mostrado el carácter competitivo, el carácter ganador de muchos de sus jugadores, hoy de todos.
Y también que la lesión de Benzema al final viene porque se le ha forzado en exceso. No se le ha dado casi rotación ninguna. Ninguna. Y está jugando con Francia. Y al final causa consecuencia. Y eso está en responsabilidad de Ancelotti. Lesión muscular, de sobrecarga. Una lesión de manual de sobrecarga de partidos. No hay que ser médico para eso. Haber visto fútbol y ya está. Y luego, en lo positivo de Ancelotti, en lo negativo lo de Benzema, que para mí tiene responsabilidad Ancelotti. En lo positivo, hoy los cambios bien, Camavinga rápido, Casemiro no ha estado bien, o no ha estado muy bien, como el resto como Modric y Kroos, que han hecho un partido muy completo, hasta que la gasolina Kroos lo ha durado, por ejemplo, hoy ha sido de show, con balón, entendimiento a la hora de los apoyos, sin balón trabajando, durísimo, muy bien. Pero hoy Camavinga tenía que entrar en el 60 y ha entrado. Y lo ha hecho muy bien. Camavinga demostrando que es un hombre Real Madrid, con 19 años, de pivote defensivo y sosteniendo al Real Madrid durante los minutos clave donde la Real quería lanzar centros, que básicamente lo que han hecho, pases, centros, buscar segundas jugadas, profundidad que no han encontrado en banda porque los laterales han estado también bien y muy buenas ayudas de Rodrigo y Vinicius y de los centrales, que han despejado absolutamente todo. Lo dicho, Militao, descomunal. Descomunal el partido de Eder Militao. Y Courtois lo único que ha hecho es parar centros. Ni un tiro ha parado, creo. No recuerdo ahora mismo ni un tiro peligroso que haya tirado la Real Sociedad. En fin, para aquellos que decían que el Real Madrid no había demostrado nada de nivel, que no tenía nivel futbolístico, casi que ganaba por el acierto en las áreas y ya, lo típico de la pegada que se utiliza dentro del relato para menospreciar el juego colectivo y global del Real Madrid, pues hoy, zas en toda la boca, a callar un poquito bastante, y esta liga ni mucho menos está ganada, pero tiene una pinta extraordinaria. ¿Quién nos lo iba a decir a principios de diciembre que le íbamos a meter 10 puntos al Atleti, 16 ficticios porque el Barça tiene que jugar contra el Sevilla, que vamos a ver qué es lo que pasa, porque no creo que vaya a ganar el Sevilla, pero bueno, de momento 13 o 16 puntos, me da igual. Le sacamos más de 10 puntos al Barcelona a estas alturas, lo cual es algo espectacular. Líderes y con una sensación de solvencia tremenda, la que ha demostrado este Real Madrid de Carlo Ancelotti, que en algunos partidos ha recibido un poquito más de ocasiones de lo normal, ante buenos equipos, dicho sea de paso, pero hoy no. Hoy hemos dado pues el do de pecho y hemos hecho el partido de matrícula. De matrícula. Entraron luego Valverde, Asensio. En definitiva, bien Ancelotti. Luego has leído bien los cambios. Eso es lo que tienes que hacer. Pero también lo digo con el debe de que tienes que rotar más, porque si no, con un calendario tan apretado te encuentras lesiones como las de Karim Benzema, que parece que son molestias en los isquios. Mañana le hacen pruebas. Esperemos que pueda estar frente al Atlético de Madrid, pero oye, Jovic ha dicho hoy, toc toc, se puede, aquí estoy, mister. Y oye, yo ya lo digo, si tenemos 16, 17, 18 tíos metidos en dinámica de competitividad y te dan ese plus, goles, rendimiento en partidos X, sin ser jugadores ni mucho menos titulares, el Real Madrid tiene muchísimo ganado. Así que nada, ahora a pensar en el Inter. Mañana pruebas a Benzema y tras el Inter, frente al Atlético de Madrid. Un líder que no es solo líder por lo frío de los números, que es el que más puntos ha obtenido, sino que encima, sí, es el equipo que mejor juega al fútbol en España. Sin ningún género de dudas. Este Real Madrid es el mejor equipo de España, no solo por los puntos, no solo por los goles, porque es el máximo goleador, sino porque futbolísticamente es el equipo más completo de todos los que hay ahora mismo en la Liga Española. Este partido es un golpe encima de la mesa.